Imagina que alguien a quien estás a punto de seguir te dice, espérate un momento, si me sigues, te van a odiar. Si me sigues, te van a rechazar. Si me sigues, te van a rechazar de los grupos sociales, de ciertos grupos sociales. Incluso pueden hasta expulsarte de algún templo. Me imagino que te quedarías pensando y dirías, bueno, ok. ¿Qué responderías tú? ¿Le seguirías tú a esa persona que te está diciendo que si le sigues te van a suceder todas esas cosas? Que solamente por seguirle a él te vas a ganar enemigos. Bueno, Jesús, no al principio, aunque siempre él fue claro con sus discípulos, pero en este momento, justo cuando faltan horas o pocas, una horita quizás, para que lo arresten, Jesús le dice a sus discípulos que debido a que ellos son sus discípulos, van a enfrentar oposición en el mundo. Jesús le dijo a sus discípulos en el capítulo 15 que van a ser odiados por muchas personas en este mundo, que van a ser expulsados de las sinagogas, incluso al punto de que algunos les quite la vida pensando que están sirviendo a Dios. Las palabras de Jesús son fuertes, más aún cuando Jesús le dice, yo me voy. No solamente le está diciendo que se van a ganar enemigos, sino que Él se va. Y todo esto me imagino que hace de aquel momento un momento tenso, un momento de gran tristeza. Jesús no le dice a ellos, todo va a ir bien, como a veces escuchamos canciones bien positivistas, todo va a ir bien. El mundo los va a odiar, pero no se asusten, ya a mí me odió primero. ¿Te sirve eso de consuelo? No mucho, ¿cierto? Y esa sigue siendo la realidad de hoy. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado en sus lugares de trabajo oposición solamente por ser creyentes. Quizás no sea algo declarado, pero muchas personas que trabajan con usted, que han hecho pacto con el enemigo, usted va a sentir la oposición y la va a experimentar. Quizás no ha sido algo declarado, pero usted se va a dar cuenta que alguien se opone a usted solamente porque no le caes bien. Alguien en el trabajo se enoja contigo por algo que no tiene nada que ver con el trabajo. Se opone a todo lo que tú dices. ¿Verdad que hemos experimentado eso? Y esa es una realidad que a veces nosotros como cristianos no entendemos. ¿Por qué será que se enojan conmigo sin causa? ¿No es esto lo mismo que dijo Jesús? Me aborrecieron sin causa. Hoy vamos a estudiar esta porción porque aparentemente Jesús le habla palabras fuertes a sus discípulos, pero no es para asustarle, al contrario, es para prevenirles. Porque si Jesús le dice todo positivo y cuando Jesús se va empiezan a ocurrir todas esas cosas, entonces sus discípulos pensarían, oh, algo falló, algo salió mal. Pero Jesús simplemente quería advertirles, no asustarlos. Advertirles que asociarse con Él significa asociarse con el mismo rechazo con el que los rechazaron a Él. Y nosotros debemos entender que cuando el mundo nos rechaza, no es necesariamente a nosotros a quienes nos rechazan.
es a Cristo en nosotros. Es por eso que cuando llevan a Juan y a Pedro ante el concilio, Juan y Pedro estaban tan orgullosos. No les había sucedido nada todavía, simplemente estaban detenidos y lo estaban interrogando. Pero esa persecución y el hecho de que ellos reconocían que Juan y Pedro eran discípulos de Jesús porque hablaban como Jesús, eso los llenaba a ellos de un orgullo santo. Porque se daban cuenta los demás que ellos eran discípulos de Jesús, porque ellos lucían como Jesús. Queremos cada uno de nosotros lucir como Cristo. Yo no sé ustedes, yo quiero. Pero eso tiene un precio. Eso tiene un costo. Porque vivimos en un mundo, y cuando la Biblia habla del mundo, se refiere al sistema de valores que deja a Dios fuera. Nosotros vivimos en un mundo gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Los valores de este mundo se oponen a los valores del reino. Y si tú eres discípulo de Jesús, si te identificas con Jesús, si tienes el nombre de Jesús en tu frente, la oposición es esperada, es inevitable. Pero Jesús no solamente les da un mensaje duro, no solamente les alerta, Jesús además los anima y los equipa. Ustedes no estarán solos. Si yo me voy, el Consolador vendrá. Y Él se encargará de guiarles, de fortalecerles, de testificar en mi nombre. Para que ustedes sepan quién soy yo, quiénes son ustedes en mí, y para que tengan valentía para seguir testificando en el nombre del Señor. Así que hoy vamos a escuchar palabras duras de Jesús, reales, palabras que estoy seguro que va a venir muy de acuerdo con lo que ya nosotros hemos experimentado, porque hemos experimentado esta oposición. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de los discípulos, fue a un nivel más fuerte, quizás pudiéramos decir. Esa oposición llevó a los discípulos a la muerte, pero no necesariamente esa oposición se ve en nuestros tiempos hoy al punto de dar la vida o morir. Eso se ve en cada aspecto de nuestra vida, en cada área de la sociedad donde nosotros tenemos que interactuar con personas que viven bajo otro sistema de valores. Constantemente vamos a encontrar oposición. Y quizás en muchas ocasiones estás tratando de hallarle sentido, o tratar de justificarte, o tratar de empatizar con el mundo. Yo quiero que entiendas hoy, y Jesús quiso que los discípulos entendieran: no trates de justificarte, no trates de cambiar tus valores, no cedas, porque no importa lo que hagas, de toda manera te van a odiar si amas a Cristo. Hoy vamos a ver tres cosas esenciales que todo discípulo debe entender en su viaje espiritual mientras está aquí en la tierra. Primero, que el rechazo del mundo hacia nosotros es inevitable. No quiere decir que todo el mundo te va a rechazar, pero donde quiera que vayas vas a encontrar oposición. Es inevitable. No es algo que a lo mejor suceda, va a suceder. Es un hecho. Jesús además nos explica, y vamos a ver por qué es ese rechazo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la raíz? Y vamos a ver por último cómo Dios nos sostiene en medio del conflicto que puede producirse por causa de ese rechazo. En los versículos
del 18 al 20, en el capítulo 15, dice así la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús, antes de ser arrestado, toma un momento para decirle algo importante a sus discípulos, para confirmarles algo que nadie quiere escuchar. Ustedes no son monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Asociarse conmigo no los va a llevar a ustedes a una posición, a una buena posición o atractiva posición delante del mundo. Al contrario, al asociarse conmigo, se convierten muchas veces en un objeto de burla, de desprecio. Y no tiene que ser por todos, como dije, pero va a suceder en algún momento. En vez de motivarlos con promesas de comodidad, todo va a ir bien. Promesas de aceptación, promesas de que todo va a ir bien en el ministerio, que van a prosperar. Les dice, el mundo no es su hogar, recuerden eso. El mundo los va a odiar porque ustedes no son del mundo. Ustedes no son del mundo. Así que en el versículo 18 comienza con esa condición. Si el mundo os aborrece, que cuando esta expresión se lee en griego, se entiende, dado que el mundo os aborrece. En realidad no es una condición, es un hecho. El mundo los va a aborrecer. Es decir, no se trata de una posibilidad, se trata de un hecho, algo certero que va a ocurrir. Y ese odio, ese rechazo es inminente, es inevitable y es activo, es real y sucede hoy. Cuando se levantan protestantes a favor del aborto, a favor de tantas cosas que nosotros los creyentes no apoyamos, ustedes escuchan y perciben el odio. Y la manera de protestar no es simplemente con palabras. Muchas veces llegan a la acción física. Cuando ustedes ven las guerras contra Israel, por ejemplo, usted dice, ¿y por qué? Algunos dicen, no, esto es cuestión política. Otros dicen, no, es cuestión de territorio. No, es que hay un odio. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Dios escogió. Y al estar asociados con Dios, el Dios verdadero, el Dios al cual Satanás odia, ellos también se convierten en el blanco de muchos ataques. Jesús les recuerda que el odio del mundo hacia ellos es una extensión del odio del mundo hacia Él mismo. Sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Ya lo que me pasó a mí es una extensión. A ustedes también, de cierta manera, el mundo los va a aborrecer, los va a rechazar. En el versículo 19 Jesús hace una clara distinción de identidad. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y es ahí donde tenemos que entender dónde estamos nosotros, a qué reino pertenecemos. ¿A qué reino perteneces tú?
perteneces al reino de este mundo, tu rey es algún líder de este mundo, o perteneces al reino de los cielos. Es cierto, somos aquí embajadores del reino. Entiéndanlo. Nosotros no somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. Aquí somos embajadores del reino de los cielos. Este no es nuestro territorio. Nosotros estamos aquí para penetrar la cultura con el mensaje del evangelio. Estamos aquí cumpliendo una misión. El mundo no es mi hogar. Y ese mensaje es el mismo mensaje consistente con lo que la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento estaba enseñándole al pueblo de Israel mientras andaba por el desierto. Andaban con un tabernáculo que se armaba y se desarmaba. Y daban vuelta alrededor del desierto, caminando. Dios le estaba enseñando a esa nación, este mundo no es su hogar. ¿Cuándo vino el problema? Cuando se establecieron. Cuando supuestamente todo debía ir bien, se establecieron, se acomodaron y creyeron que ya estaban en el mundo donde la tierra, llegaron a la tierra prometida ya. Ahí fue cuando se alejaron más de Dios. Si fueras del mundo, el mundo te amarías. Porque hablarías como el mundo. Harías las cosas que hace el mundo. Te gozarías con lo que el mundo se goza. Vivirías según los valores del mundo. Pero debido a que no eres de este mundo, la gente de este mundo te mira como un extraño, como alguien raro. ¿Cómo es posible que tú no hagas lo mismo que yo? ¿Cómo es posible que tú pienses diferente? Y cuando piensas diferente, ¿sabes cómo se enoja el enemigo? ¿Cómo es posible que no te hayas moldeado a nosotros? Es la incógnita del mundo. No somos el mundo y esa es la razón. Pero como sus discípulos ya pertenecemos a otro reino. Somos escogidos por Cristo, apartados por Él. Tenemos el sello de Él. Eso nos convierte en objeto de oprobio muchas veces, de rechazo. Porque como no ven a Jesús, a quien ven es a nosotros. En el verso 20 trae Jesús a la memoria lo que antes ya le había enseñado. Ustedes se recuerdan que yo les había dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me aborrecieron, a ustedes lo van a aborrecer. Si a mí me persiguieron, a ustedes lo van a perseguir. Pero todo no es negativo. Si escucharon mi palabra, también la de ustedes la van a escuchar. Asimismo, como muchos persiguieron a Jesús, también muchos creyeron a Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención, hermanos. Porque a veces decimos, estamos en el mundo, la gente de aquí, ¿para qué voy a evangelizar si nadie va a escuchar? Jesús dijo, sí, la mayoría me persiguió, la mayoría me rechazó, pero hubo quienes escucharon y creyeron. Y entre eso están ustedes. También nosotros estábamos en el mundo perdidos en nuestros delitos y pecados, y cuando el evangelio llegó, nosotros pudimos creer por la gracia y misericordia de Dios. Por tanto, Jesús nos dice también, así como muchos le rechazaron, a Él nos van a rechazar a nosotros, pero también muchos creyeron, también nos creerán a nosotros. Es lo que dice Él en el versículo 20. En una ocasión, el Evangelio de Mateo capítulo 20 recoge esta historia. La madre de Santiago y de Juan se acerca a Jesús y le hace una petición. Yo quisiera que mis hijos se sentaran uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando tu reino sea establecido. Jesús la miró y le dijo, tú no sabes lo que estás pidiendo.
Y Jesús les respondió con una pregunta. ¿Pueden ellos beber de la copa que yo bebo? Ella respondió sí. Y Jesús le dijo, ciertamente ellos beberán de la copa que yo bebo. Pero todavía ella no entendía qué significaba eso. Y Jesús vincula la gloria con el sufrimiento. Sentarse a su lado implica compartir su copa. Y en el contexto bíblico, la copa representa sufrimiento, aflicción, el juicio que él mismo iba a sufrir por causa del mundo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, si tú quieres sentarte a la diestra conmigo, tienes que padecer conmigo. Esto se alinea perfectamente con lo que Jesús enseña en Juan 15. Si te asocias con Cristo, te asocias con el rechazo del mundo o con la aceptación de aquellos que han de creer. No hay camino a la gloria sin cruz, hermano. Jesús le dijo a sus discípulos, cada uno tome su cruz y sígame. No un día, no 2 días. Cada día toma tu cruz y sígueme. Tu cruz no es tu sufrimiento. Tu cruz no es tu enfermedad. Tu cruz no es la pérdida de un familiar. Todo eso es malo, pero son cosas que todo el mundo sufre en este mundo. Tu cruz es llevar el nombre de Cristo. Tu cruz es padecer por Cristo, y padecer no necesariamente es morir. Padecer es sufrir muchas veces el rechazo de un grupo social porque simplemente tus valores no son como los valores del mundo. Padecer significa que aun cuando eres buen empleado, no te den la posición a ti porque se la dan a un mundano que responde a las necesidades o a los deseos de aquel jefe que quiere que diga mentira y que infles los informes. ¿Se dan cuenta? De eso se trata. Los valores tuyos, los valores a los que tú estás representando ahora, son los valores del reino, que van en contra de los valores de este mundo. No hay camino, hermanos, a la gloria sin cruz. No hay exaltación si primero no compartimos la humillación de Cristo. ¿Por qué muchas veces tratamos nosotros de querer agradar al mundo? ¿Por qué tratamos tantas veces, nos esforzamos tanto en ganar el favor del mundo, en que nos entiendan, en que nos acepten? Y muchas veces hasta ponemos en juego nuestra fe, nuestros valores, por agradar al jefe, por tener una posición social. Cuando tú sirves al Señor, y por servir al Señor y por defender sus valores te ponen en ese lugar, tú puedes tener la seguridad que fue Dios quien te puso. Pero cuando tú lo haces sacrificando los valores del reino para agradar al mundo, para obtener lo que el mundo te ofrece, hermanos, estás ahí hoy, pero mañana no sabes dónde vas a estar. Estás en tierra movediza. Yo prefiero edificar mi vida sobre la roca. Yo prefiero estar anclado sobre la roca, aunque muchas veces eso implica rechazo de otras personas, pero me da la seguridad de que Cristo está conmigo. Él me sostiene, Él me guía y Él garantiza los resultados. Él garantiza los resultados. No trates de justificarte ante el mundo. No te van a entender, no importa lo que hagas. No te trates de rebajar al mundo. Ser rechazado por vivir conforme a Cristo no es una señal de derrota. Es una señal de tu identidad con Cristo. Si te rechazan por lucir como Cristo, oiga, eso es el mejor halago que tú puedes tener. Es el mejor halago que tú puedes tener. Por eso Pedro y Juan se sentían tan dichosos.
de padecer por Cristo. ¡Wow! Lucimos como Cristo. Eso no lo podemos hacer por nosotros mismos. Solamente es obra del Espíritu Santo en nosotros. No es que estás fracasando, no es una señal de derrota. Es una señal de a quién perteneces. No todos los conflictos en la vida cristiana son persecución, hermanos. No todos los rechazos, no todo el odio conlleva a dar tu vida. No todo conlleva a perder tu trabajo. Muchas veces hasta dentro de la familia se ven esas problemáticas y esas tensiones por causa de valores que no se alinean el uno con el otro. Pero cuando el rechazo viene por causa de su nombre, eso es motivo de gozo, de firmeza, no de vergüenza ni de temor. Jesús ha prometido estar con nosotros. Apréndanse esto. Si amas a Cristo con pasión, prepárate para la oposición. Si amas a Cristo con pasión, prepárate para la oposición. Porque si luces como Cristo, serás rechazado como Cristo fue rechazado por el mundo. ¿Es algo malo, pastor? Bueno, desde un punto de vista, pero del otro no. Miren, no lo tomes personal, porque no se trata de ti. Muchas veces nosotros cuando somos rechazados por causa del nombre de Cristo, lo tomamos personal. Y pensamos que la gente está atacándonos a nosotros, pero no es así. La gente está atacando al que está en nosotros. Hace poco tuve una persona que estaba yo tratando de ayudar. Y creo que yo le conté lo que sucedió. Esa persona, yo tuve 2 días de vacaciones. Y esa persona estaba en una gran necesidad, pero bueno, ya su caso había sido aprobado, le iban a ayudar con el pago de la renta. Y esa persona, porque no pudo comunicarse conmigo un día, me dejó un mensaje de voz, ofendiéndome con ofensas que si yo la digo aquí son, terribles. Mi compañera que estaba sentada al otro lado mientras yo escuchaba el mensaje de voz, estaba con ira. ¿Cómo es posible que uno está ayudando a personas como esa y son capaces de decir todas esas barbaridades? Miren, hermanos, por primera vez en mi vida, yo no me sentí ofendido. Tenía razones para sentirme ofendido. Y no es que yo sea más santo, pero el Espíritu Santo de alguna manera me puso como una protección para que ninguna de esas palabras llegaran a mi corazón ni me hicieran daño. Mientras mi compañera de trabajo y mi jefa estaban echando llamas, se pusieron rojas como un tomate cuando estaban escuchando el mensaje. Yo estaba por dentro con gozo. Pero yo decía, ella no entiende lo que está pasando. En primer lugar, el Señor me permitió entender su situación. Una persona en crisis es capaz de decir cualquier barbaridad que después se va a arrepentir. Una persona cuando está en crisis, tú no tomas en serio ninguna de sus palabras, ninguna de sus ofensas. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, yo dije, ok, que me diga todo lo que quiera decirme, cuando reciba el dinero, me va a tener que dar gracias. Y en tercer lugar, yo no lo estaba haciendo solamente por esa señora. Lo estaba haciendo por el Señor. Y eso hizo que ninguna de sus ofensas llegaran a mi corazón ni me hicieran daño. Yo entendí que esa señora no tenía el amor de Cristo en su corazón. Ella no estaba hablando por ella estaba hablando guiada por el enemigo. Si yo escucho esas palabras, es como escuchar la voz de Satanás y hacerle caso a Satanás. No, yo no escuché esa voz.
De hecho, ella me pidió perdón. De hecho, ella pudo entender cómo luce el amor de Cristo al yo tratarla como ella no se merecía que le tratáramos. Eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, hermanos. Humanamente hablando, yo simplemente tendría que cerrar el caso, me olvido de esa señora y ya. Pero yo le había dicho a esa señora que yo era cristiano. Yo tengo que dar testimonio. Yo tengo que llegar hasta el fin. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Me pregunté. ¿Jesús haría eso? ¿La rechazaría simplemente porque ella le ofendió? Si todos nosotros le ofendimos a Jesús, todos nosotros éramos enemigos de Jesús y Él nos salvó. Él nos hizo sus hijos. Hermanos, no se trata de nosotros. En el capítulo 15, los versículos del 21 al 25, miren lo que dice. Mas esto os harán por causa de mi nombre, dice Jesús, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es que se cumple la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Así que después de advertirle del rechazo, Jesús les explica por causa de qué es ese rechazo. No se trata de ustedes. Ustedes no son el problema es Cristo en ti. Mira, usted puede decir que usted cree en Dios y te va a ser amigo de todo el mundo. Creer en Dios, todo el mundo dice que cree en Dios. Todo el mundo. Pero cuando usted se identifica con Cristo, ahí es el problema. Porque es Cristo el que habla de qué Dios es el que tú crees. Ha sido Cristo el que ha manifestado, ha revelado al único y verdadero Dios. Al Dios que el mundo y el diablo odian. Por eso, cuando tú te identificas con Cristo, ahí es donde viene la oposición. En el versículo 21 aclara la motivación detrás del rechazo. Por causa de mi nombre. No es por el nombre de Wilfredo. El nombre de Wilfredo, ay, qué bien, Wilfredo, ay, tan buena gente. Ah, pero yo soy cristiano. Tú eres cristiano. ¿Qué pasó con la buena gente? Ahora hay problema, hay oposición. No es por quienes somos nosotros, sino por el que está en nosotros. No es por nosotros, es por quien Él es. El mundo rechaza a Cristo y nosotros le representamos en esta tierra. Nosotros somos embajadores del reino. Ese rechazo, hermano, no es un rechazo social. No es un rechazo personal, es un rechazo espiritual. Entiéndanlo de esa manera. Hay un trasfondo espiritual detrás de un rechazo que viene por causa de llevar el nombre de Cristo. En el versículo 22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué está diciendo Jesús? Que si Él no hubiera venido, el mundo sería inocente. No. Es que como Cristo habló y Cristo actuó delante de todos ellos, ahora no tienen excusa. Su pecado fue expuesto. Miren, hay muchos enemigos tuyos en el trabajo, muchos enemigos tuyos en la escuela, en donde quiera que te muevas. Hay enemigos que están calladitos, que no dicen nada. Tú no le caes bien, pero no pasa nada porque está todo callado. Pero el día que sean expuestos por ti,
te conviertes públicamente en su enemigo. Te declaran la guerra. Si tú expones a alguien en su pecado, te ganaste esa persona de enemigo. Te declara la guerra. Y les digo algo. Muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera que decir, ni que solamente nuestra manera de vivir expone a las personas que están a nuestro lado. Ese es el problema, hermano. Cuando estás en un grupo y ese grupo se puso de acuerdo para mentir al jefe y tú dices, yo no voy a decir mentira. Tú estás exponiendo a los demás. Cuando tú vives de acuerdo a los valores del reino, aquellos que no lo están haciendo se dan cuenta que no lo están haciendo y son expuestos delante de todo el mundo. Tu vida expone el pecado del mundo. Por eso es que te rechazan. Tu vida expone la maldad de otros. Cuando tú tratas de vivir en santidad delante de Dios y al lado tuyo están otros que están viviendo de una manera desordenada, tú dices, mira, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ustedes no se pueden imaginar, y mi madre está aquí, cuando el evangelio llegó a nuestro hogar, mi hermana mayor no conocía al Señor. No conocía al Señor. Y en nuestra familia pasamos un momento en ese tiempo, cuando ella todavía no conocía, de bastante tensión. Porque nosotros pensábamos de una manera y ella pensaba de otra manera. ¿Qué cambio hubo cuando por fin el evangelio vino a sus vidas? Dentro de la casa, en tu propia familia, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que vivas de acuerdo con los valores del reino, vas a tener oposición de parte de aquellos que no viven de acuerdo a esos valores. Jesús dice, si yo no hubiera venido, ni hubiera hablado, ellos no tendrían culpa. Pero ahora, como han sido expuestos, su presencia, su palabra, han revelado la gravedad de su pecado. Han revelado la realidad y el rechazo que hay en sus corazones hacia Cristo. Cristo es la luz y la luz lo expone todo. Nosotros somos el resplandor de la luz de Cristo. En el versículo 23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Por eso es que Jesús confronta a los líderes religiosos de su tiempo y le dice, ustedes son unos hipócritas. Y usted dice que conocen a Dios, que adoran a Dios. Ustedes no lo conocen a Dios, porque si conocieran a Dios, me conocerían a mí. Me conocerían a mí. Pero ustedes no conocen a Dios. Ustedes son unos hipócritas. Ustedes están actuando. Rechazar a Jesús es rechazar al Padre. No hay tal cosa como decir yo creo en Dios y a la misma vez rechazar a Jesús. Usted rechaza a Jesús, rechaza al Padre. El verso 24 dice, si no hubiesen hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no solamente las palabras de Jesús, la acción de Jesús, lo que Él hizo, habla por sí mismo. Jesús hizo milagros delante de todos, crédulos e incrédulos. Jesús hizo señales delante de todo el mundo. No hay excusa para no creer. Alguien dirá, yo necesito ver para creer. Jesús lo hizo delante de tus ojos y no creíste. No hay excusas. Ellos vieron y aún así no creyeron. Las obras que Jesús hizo delante de ellos también los condenan. La misma palabra de Dios que salva a uno condena al que no cree. Por eso, escuchar la palabra de Dios, hermanos, los compromete. Cuando ustedes escuchan el mensaje del evangelio, ustedes están obligados a tomar una decisión en su vida. O crees en Jesús o lo rechazas. Cada una de las dos tienes un fin determinado. ¿Dónde estás tú? El verso 25 aclara bien y él cita el Salmo 69:4. Dice, sin causa me aborrecieron. No trates de entenderlo. Jesús fue aborrecido sin causa. Fue juzgado injustamente. Lo mismo harán con nosotros. El odio al Mesías fue profetizado y se cumplió.
era irracional, era injustificado, pero profundamente real. Fue real. Fue odiado. ¿Por qué? Si lo único que hizo fue hacerle bien a otros. Cristo fue odiado sin causa válida, hermanos. El juicio de Jesús fue un show. El juicio de Jesús fue algo planeado. Trajeron testigos falsos. Sin embargo, lo encausaron. Y nosotros muchas veces vamos a encontrarnos en circunstancias parecidas. No necesariamente donde nuestra vida corra peligro, pero en muchas maneras nosotros vamos a sufrir, a padecer el mismo rechazo. No te lo tome personal. No se trata de ti. El que te critica a ti por ser cristiano no te está criticando a ti, está criticando a Cristo. Se burlan de ti, no se están burlando de ti, se están burlando de Cristo. El rechazo no es por quien tú eres, sino por a quien tú perteneces. Cuando el mundo te rechaza por seguir a Cristo, no te victimices ni respondas con resentimiento, porque no se trata de ti. Otra vez. Y estoy enfatizando esto porque a veces cerramos puertas. Hay personas, hermanos, que están en el mundo, que actúan por el pecado que está en ellos. Están ciegos a la vida espiritual. No te tomes sus ofensas a pecho. No se trata de ti. Se trata de Cristo. Y si Cristo le concede la salvación, ¿quién eres tú para estar metido en el medio? ¿Porque te ofendieron? Hay un hermano de Puerto Rico que ahora es pastor. Él estuvo con nosotros, Pedro, ¿se acuerdan? Que vino con el pastor David. Pedro nos contaba que él, antes de ser cristiano, él iba a su casa y le tocaban la puerta para predicar el evangelio. ¿Sabe lo que hacía sin vergüenza? Agarraba la manguera de agua y le echaba agua a los cristianos. Y un día vino a los pies de Cristo. Y dijo, ¿qué yo hacía, Dios? ¿Qué hacía yo? Pero esos cristianos no se cansaron de hablar en la palabra del Señor. Insistieron hasta que el Señor tocó su corazón y él vino a los pies de Cristo. Y hoy es un pastor. Pero si tú te resientes porque te echaron agua, entonces le cerramos la puerta a alguien que quizás Dios ya esté trabajando en él. No estás en una guerra personal con nadie. Esto no se trata de una guerra personal. No necesitas defenderte con orgullo, ni vivir a la defensiva con todo aquel que está a tu alrededor. No. Lo que está en juego es más profundo, hermano. Es la salvación de almas. Es un conflicto entre Cristo y el mundo. Tú y yo simplemente somos los representantes de ese reino. Pero en ese conflicto, Jesús es el que dice la última palabra. Nosotros solamente estamos ahí para comunicar el mensaje del evangelio. Sí, a veces se van a salir algunos flechazos y nos van a dar. Algunas piedras nos van a dar. Pero ese conflicto no es contigo, es entre Cristo y el mundo. Entendamos eso. El mundo no te odia a ti por ser tú. Te odia porque Cristo vive en ti. Entiende eso. Y finalmente, hermanos, Jesús no deja la alerta aquí. Le dice, va y le dice, bueno, oiga, tengan cuidado que lo van a odiar, lo van a perseguir, lo van a sacar y lo van a matar. No, Jesús le dice, no, pero no tengas temor. No tengan temor porque el Espíritu Santo cuando venga les va a dar poder, los va a proteger, les va a dar valentía, les va a recordar la palabra, les va a recordar quiénes ustedes son en Cristo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es la presencia de Dios constante. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin? Eso se cumple con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, quien testifica acerca de Cristo a nosotros y a través de nosotros. Después de haberle hablado del rechazo, de la razón del rechazo, Jesús también les da una buena noticia. Ustedes tienen un poder
sobrenatural en ustedes. Un poder que el mundo no tiene. Y el Espíritu da poder para testificar. En los versículos 26 al 27 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El rechazo del mundo no anula nuestra misión. Si el mundo te rechaza, no pienses que ya tu misión se frustró. No, no, no. Eso es algo esperado. Es algo esperado. El Espíritu Santo está ahí para fortalecernos, para ayudarnos a resistir, para ayudarnos a avanzar con firmeza en la misión que Él nos ha dado. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros. No es una idea. No es un fantasma. Es la misma persona de Dios morando en nosotros, que nos recuerda la verdad del Evangelio, nos recuerda quiénes somos en Él. Testificamos con poder, no porque seamos valientes nosotros. Aun cuando sabemos que nos vamos a ganar enemigos, no dejamos de hablar el Evangelio, porque sabemos a quién hemos creído y que es verdadero y que vale la pena. Hermanos, el Espíritu Santo es el que muestra, el que toca los corazones, no somos nosotros. No tratemos de convencer al mundo. Usted predique el Evangelio y predíquelo con amor y con pasión, amando a Cristo en primer lugar. Pero es el Espíritu Santo el que convence los corazones. No tienes que ponerte tú a hacer el trabajo de Dios. Es Dios quien lo hace. Él ha escogido a quienes va a salvar. Él se encarga de hacer la obra de tocar los corazones. El Espíritu Santo fortalece en medio de la persecución, si hay persecución. Hay persecución en diferentes niveles. Hay persecución en países donde la vida de personas corre peligro. Pero hay persecuciones en todo momento en la sociedad. Donde hay cristianos, siempre de alguna manera vas a sufrir persecuciones. Y una persecución puede ser algo como atentar contra tu posición de trabajo, como lo hemos dicho. Ser rechazado. Ser acusado injustamente por algo que no has hecho solamente porque le caes mal a alguien. Muchas de esas pueden ser formas de persecución. En Juan 16, el 1 al 6, Jesús le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, no para asustarse, no para que se asusten. Es para que no tengan tropiezo. Es para que cuando llegue el momento no retrocedan, sino que sepan que eso es lo que debe suceder, es lo esperado. Jesús habla con realismo. Viene persecución. Los van a expulsar muchas veces de las sinagogas. Incluso a algunos de ustedes le van a quitar la vida. Pero su propósito no es asustar, es advertirles para que no tropiecen. Para que no se escandalicen cuando suceda lo que no queremos que suceda. El dolor muchas veces en la persecución es real, pero no es señal de la ausencia de Dios. Muchas veces padecemos, y no necesariamente por Cristo, padecemos por una enfermedad. Eso no quiere decir que Dios está lejos. Dios está trabajando y no siempre lo sentimos. Dios está presente. Él ha prometido estar con nosotros aunque no le sintamos. Él ha prometido acompañarnos en todo momento y esa debe ser nuestra convicción todo el tiempo. El Espíritu Santo es poder que guía y guía siempre a la verdad. El versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuera el Consolador, si yo no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo
de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense que es el Espíritu Santo el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús dice algo que suena extraño: les conviene que yo me vaya. ¿Cómo así? Sí, porque la presencia de Jesús en nosotros es más poderosa que la presencia de Jesús al lado nuestro. ¿Entiendes? El Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo, yo me preguntaba, y ven acá, y cómo es, si la gente del mundo no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo el Espíritu Santo va a convencerlo? Dios no actúa en el vacío. Dios actúa a través de ti y de mí, que tenemos el Espíritu Santo. Nosotros somos los agentes de cambio. Nosotros somos los que representamos a Cristo, y llenos del Espíritu Santo, Dios nos usa para testificar de la verdad. De pecado porque no creen en mí, dice Jesús. El Espíritu Santo convence al mundo de la raíz de todo pecado, y es la incredulidad en el Hijo de Dios. Cuando rechazan al Hijo de Dios, esa es la raíz de todo pecado. Por eso dice, convence al mundo de pecado porque no creen en mí. Esa es la raíz. Rechazan a Cristo, rechazan a Dios. La obra del Espíritu Santo en el evangelismo no es simplemente generar culpa en la gente. Porque tú eres pecador, porque tú... No se trata de generar culpa, sino de revelar la raíz de nuestra pecaminosidad. Es poner el espejo a la gente en su cara para que se vean quiénes son realmente. Todos necesitamos, para ser sanados, necesitamos vernos en el espejo y ver que estamos enfermos. Él dice que convence al mundo de justicia. Dice, porque voy al Padre y no me veréis más. En el mundo Jesús fue juzgado, y fue juzgado injustamente. Y sí, y Jesús entregó su vida allí en la cruz. Aparentemente el mundo se salió con la suya. Pero al Él resucitar y ser llevado al lugar celestial, Dios el Padre, delante de todos, una vez más, demostró, este es mi Hijo. Y demostró la verdadera justicia de Dios, que no es lo que el hombre determina, sino la justicia divina la que tiene la última palabra. La verdadera justicia no es lo que los hombres aprueban. Mucha gente dice, esto es justo, esto es injusto. No se trata de lo que los hombres aprueban, sino de lo que Dios afirma en Cristo. Y dice además que convence al mundo de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús está diciendo, el juicio ya comenzó. Ya el príncipe de este mundo que gobierna todavía ya está juzgado. Su sentencia está dictada. Porque la cruz no sirve solamente para dar salvación a los que creen. La cruz es la señal de victoria contra el enemigo, contra el pecado, contra la muerte. El Espíritu Santo muestra que el juicio es real, es presente, y que la victoria en Cristo es definitiva. Miren, hermanos, quizás al dar mensajes como estos que no son nada atractivos, dice, bueno, yo mejor voy a esperar un poquito más para aceptar a Cristo, porque no quiero ganarme enemigos por ahora. Pero quiero que sepas que el que no está con Cristo está en contra de Cristo. Es que no hay un tercer lugar donde estar. Hay dos lugares solamente. O estás en Cristo y perteneces al reino de Cristo, o estás en el mundo y perteneces al reino del mundo. La mala noticia para los que permanecen en el reino del mundo y no quieren ganarse enemigos en el mundo es que ya ese mundo fue derrotado. Ese mundo ha sido vencido. Ese mundo ha sido sentenciado ya. Así que yo no sé ustedes, pero yo prefiero ganarme algunos enemigos, pero estar seguro en Cristo.
Así que seamos valientes. Pablo le dice a los discípulos, compórtense varonilmente. No siendo machistas, sino tomando su cruz cada día y siguiéndole. La oposición se ve de muchas maneras en nuestras vidas. No tienes que enfrentar el odio de la gente solo. Dios está contigo. Él está en ti. Convencer el mundo no es tu trabajo. Es el trabajo del Espíritu Santo. Él es el que convence al mundo. En los momentos de rechazo, depresión o de pérdida, el Espíritu Santo es nuestra fortaleza. Si te sientes solo, Dios está contigo. Si no te quieren en un grupo, Dios te acepta. Él te recibe, Él te ama. Si Jesús no te llena, hermano, no te va a llenar nada en esta vida. Así que no te sientas mal. Tu testimonio no depende de tu capacidad, sino del poder que opera en ti por medio del Espíritu Santo. Amar a Cristo tiene su costo. Amar a Cristo muchas veces implica ganar el rechazo del mundo, de aquel sistema de valores que va en contra de los valores del reino. Pero el Espíritu Santo que vive en ti te da poder para resistir y para seguir testificando hasta el día final. Cuando el mundo te odie por amar a Cristo, recuerda que eso es una señal de que tu identidad en Cristo está bien definida. El rechazo del mundo es eminente. El odio no es casualidad, pero es simplemente el eco del rechazo que Cristo sufrió. No lo tomes personal. No es contra ti. Es contra Cristo que vive en ti. No te amargues. No te desanimes. No es contigo la lucha. Es con Cristo. Dios nos equipa y es por eso que nos envía su Espíritu para darnos poder, para seguir testificando y avanzando con la fortaleza que Él nos da. Así que, hermanos, el mensaje de hoy que sirva para no asombrarnos demasiado cuando alguien se opone a nosotros por ser cristiano. Eso es lo que está supuesto a suceder en muchos casos. No se asombren de eso, asómbrense de Cristo. Deleítense en Cristo. Lo demás es parte de vivir en el mundo, es parte de la vida aquí. No estamos solos. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos guía. Así que, hermanos, una vez más el Señor nos recuerda, el mundo no es tu hogar. El mundo no es mi hogar. Estamos aquí de pasada. Y mientras estamos aquí, sí, es cierto, tendremos algunas aflicciones, mas confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo.